está aquí en el estudio el doctor Miguel Ángel Grijalva. Él es doctor en historia y nos estamos entonando de alguna manera a la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. El doctor ha desarrollado una ponencia, una conferencia que titula Sonora, el laboratorio de la revolución. Así es. Sí. ¿Por qué lo afirma, doctor? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hago el anuncio a que sigan las redes sociales de la Secretaría de Educación y Cultura para los eventos en conmemoración de la Revolución Mexicana. Ajá. Y bueno, yo voy a dar una plática el viernes. Algunos colegas dieron una plática ayer, unos estudiantes. Excelente plática, les envío un saludo. Hoy va a estar otra colega, Delia María Piña. Bueno, yo voy a platicar un poco de cómo los sonorenses llevaron a nivel nacional la agenda política regional, voy a ponerlo así, ¿no? Uh-huh. Yo en algún momento estudié, pues eso, ¿no? De qué debatían los diputados en el 17, ¿no? Y cómo el grupo sonorense, más o menos con las ideas que tenían ellos a nivel estatal, medio intentaron imponer o impusieron o convencieron en el Congreso Constituyente para llevar a nivel nacional medidas que se llevaban a cabo aquí, por ejemplo. Bueno, porque Sonora figuró de manera especial en el 17. Correcto, sí. Sí, pues bueno, había dos grupos, ¿no? Bueno, en general la historia del constitucionalismo mexicano es que todavía no existen, ¿no? El PRI, el PAN, todo eso. Los dos grupos de diputados que hay ahí son los carrancistas, bajo la tutela, mando de Carranza, y los obregonistas, bajo la tutela de Álvaro Obregón. Y en general, pues la idea es que los carrancistas eran un poco más moderados, ¿no? Como que ellos decían, la Constitución 57 no está tan mal, nomás hay que pegarle una chaineada. Y los obregonistas, entre ellos por los sonorenses, decían que no, que realmente había que hacer una Constitución nueva porque la del 57, o sea, la de Benito Juárez y todo eso ya estaba muy obsoleta. Y medio se imponen ellos a fin de cuentas, ¿no? Y crean esta Constitución del 17 que incluye muchos temas que los carrancistas o no querían o temían que estuvieran elevados a rango constitucional. ¿Cómo cuáles temas, doctor? Por ejemplo, bueno, en general yo creo que todo lo que tiene que ver con derecho social, ¿no? O sea, esta idea, por ejemplo, del artículo 123, que son derechos para los trabajadores, pues los carrancistas o los moderados, que eran muy liberales, lo veían de cierta manera como un derecho para solo un grupo de personas. Entonces ahí discutían mucho eso, si realmente es válido crear derechos que solo pueden ejercer los que son trabajadores. O los artículos que tienen que ver con cuestiones de tierras, que son derechos solo para campesinos, o los derechos que son solo, bueno, en general esa idea, ¿no? Crear derechos que solo puede ejercer cierto grupo de personas. Ese fue un debate muy grande y los obregonistas, bueno, están a favor de eso, ¿no? Bajo esta idea de, bueno, es que son grupos vulnerables y tienen que tener derechos a rango constitucional. Esa especie de laboratorio, de alguna manera, fue lo que sirvió para, como posteriormente afirmar Aguilar Camín en su obra La Revolución Bajo del Norte. Más bien, yo creo que yo más bien me estoy robando el título de otro libro de Carlos Martínez Assad que se llama Tabasco, el laboratorio de la revolución. Pero hablaba de los 30, o sea, él dice, lo que pasó en Tabasco lo aplicó Cárdenas después. Yo un poco mi conferencia más bien la voy a llevar unos 20 años antes, diciendo que más bien lo que los gobiernos estatales de Sonora, desde la caída de Porfirio Díaz y hasta el 17, aplicaron, lo llevaron al Congreso Constituyente. Entonces, lo que se hizo aquí lo tomó Tabasco. Exactamente, sí. O sea, yo digo más bien, no, Sonora fue el primer experimento. Porque si fue Tabasco 30, ¿en los 30? En los 30, sí. En los 30 y Sonora fue en el 17, pues algo le debía haber llegado, como ¿no? un reto ahí, digo, Martínez Assad, pues es una eminencia, ¿no? Pero sí, es esa más o menos mi planteamiento. Bueno, no es mío también, ¿no? Entre otros historiadores, bueno, primero aquí se llevaron a cabo muchas políticas regionales que quedaron plasmadas en el 17, en la Constitución del 17, y entonces por eso titulo esa plática que daré el viernes, Laboratorio de la Revolución. Sí, porque hay toda, como ya lo decía el doctor al inicio, hay todo un programa de actividades. ¿Dónde va a ser la plática y a qué hora? Están pláticas, son unas virtuales, otras están realizándose en la Sociedad Sonorense de Historia, y otras están realizándose creo que en las instalaciones del Instituto Sonorense, de la Secretaría de Educación y Cultura. Ajá, sí, de hecho aquí tenemos el programa. Y en el cine, bueno, también hay funciones de cine en la Cineteca, de cine relacionado con la Revolución Mexicana. Sonora en la Revolución Mexicana,
Llegando, o podemos concluir, o podemos afirmar, pues, que Sonora sí aportó, que sí hubo mucha aportación del norte y particularmente de Sonora en el movimiento revolucionario. Muchísimo, ¿no? De hecho, es al revés, ¿no? Mi planteamiento es realmente, bueno, a fin de cuentas, la mayoría o muchos de los artículos que se plasman en la Constitución del 17 tienen el tono o son lo que querían el grupo obregonista, que bueno, no son solo sonorenses, a fin de cuentas son 4 diputados sonorenses, ¿no? Pero el grupo se le conoce como grupo obregonista y bueno, el líder es Obregón. Y realmente la mayor parte de esos artículos, bueno, se escribieron, se redactaron acorde a lo que ese grupo quería. O sea, ellos ganaron las votaciones de cada artículo. Entonces, pues sí, el grupo sonorense termina siendo clave. Un poco, yo creo que a fin de cuentas los carrancistas, por exagerarlo un poco, pues salieron ganando con detener muchas de las iniciativas que venían de Sonora que resultaban muy radicales, en aspectos laborales, en aspectos agrarios, pero también en aspectos que ahorita uno no se imagina, ¿no? Yo siempre platico eso, ¿no? Que los sonorenses cuando van al constituyente en Querétaro quieren que en la Constitución se prohíba el consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Que al fin de cuentas no pasa la propuesta, ¿no? Pero acá había ley seca acá, pues, ¿no? Pues algún gen anda por ahí, doctor, porque según tengo entendido, en Sonora son, o es de los estados que es más estricto para otorgar permisos para venta de alcohol, por ejemplo. Es muy normal en otros estados que en las tienditas de la esquina, ahí también venden cerveza. En otros países también. Los horarios son exactamente, el grado también de consumo. Las corridas de toros. Los sonorenses en el constituyente querían que en la Constitución se estableciera prohibida las corridas de toros. No hay corridas de toros acá en Sonora. Ajá. Las peleas de gallos. Las peleas de gallo. También no es algo muy, pues muy arraigado, creo yo, aquí entre los sonorenses, ¿no? No, nada más cada vez que hay expo. Exactamente, nomás en esos casos. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar, doctor, destacar del impacto, la presencia, el laboratorio sonorense en la revolución? Pues invitar a la gente a que revisen ahí el programa, que acudan a los eventos, que se interesen por la revolución. A mí me gusta mucho, digo, me va a jalar las orejas el profesor Almada si no defino la revolución así de una manera académica, ¿no? Un proceso que transformó culturalmente y demás, sí es cierto, ¿no? Pero bueno, también a mí me gusta mucho enseñarla y que la gente la aprenda como más bien, yo le digo a veces a los estudiantes que es como Game of Thrones o algo así, ¿no? Un drama donde amigos se hacen enemigos y demás. Entonces, un proceso, una transformación de la historia mexicana muy dramático, ¿no? Entonces, bueno, pues y estamos, las generaciones actuales estamos atestiguando una transformación similar a la de la revolución. Sí, yo también a veces discuto eso, no sé qué tan legítima sea mi discusión, pero bueno, yo que soy historiador y que bueno, estudié y escribí sobre cómo se redacta la Constitución del 17, pues en el presente lo que yo veo es un jaloneo sobre eso mismo, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, ahorita los políticos actuales, todos los partidos en general, están transformando la Constitución y para volver al Estado, un Estado que se encarga de menos cosas, creo yo, distinto al Estado que crearon los revolucionarios, que al revés, que un Estado que se encargue de muchas cosas, ¿no? Pero sí vemos que se está encargando el Estado de muchas cosas. No, actualmente. bueno, yo pensando en los cambios en México de los 80s. Desde los 80 el Estado empezó a deshacerse o a recortarse mucho, ¿no? A adelgazarse mucho, ¿no? Ajá. Y comparado con el Estado que se crea en el 17, que es al revés, que se empieza a engordar mucho, ¿no? Se empieza a hacer cargo del petróleo, del IMSS, tal. Y del 80 para acá yo veo que se va adelgazando, entonces... ¿Y no ve intentos de volver a robustecerse el Estado? Yo creo que sí va a pasar, ¿no? O sea, yo le digo eso teoría del péndulo, ¿no? Que es decir, que parece que los estados en época de crisis, depende de cuál es la crisis, se reafirman, se hacen grandes otra vez, crecen y de pronto viene un periodo de crisis al revés en el que parece que lo que hay que ocurrir es recortarlo, ¿no? México así ha sido, ¿no? Es decir, México nace como un estado que controla todo, porque pues viene de la corona y la corona controla todo, y llegan los liberales con Benito Juárez, que es al revés, que el Estado recorta mucha capacidad de acción y autoridad sobre muchos temas, y ahí es cuando le da la iniciativa a los ciudadanos. Y eso, bueno, llega así como unos excesos, llamémoslo en el porfiriato, donde, por ejemplo, el gobierno no interviene siquiera en los contratos laborales. Es decir, ¿por qué yo, gobierno, debo decirle a una persona que acepte un pago de... Bueno, no hay salario mínimo. Yo, gobierno, no voy a ponerlo, pues. Son libres los ciudadanos de elegir eso. Y la revolución es al revés. Dice, no, vamos a intervenir en tal, y crece otra vez. Híjole, la historia es muy bonita y aquí podríamos seguir, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y consulten ahí los eventos.
Y quédense en TVD Primera Plana, ya viene el maestro Ruiz Quirrín con toda la información de primera mano.